través del cuerpo, de la mirada, de nuestros movimientos, le llamamos la dimensión subjetiva, porque nuestro cuerpo también comunica, nuestra manera de sentarnos, de situarnos, de conversar con el otro también comunica, ¿no? Y toda esta experiencia de comunicación hace parte de nuestra vida en comunidad, hace parte de nuestro comportamiento social. Entonces, desde ese punto básico es que partimos para hablar de comunicación política. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? La gente se comunica desde que inició la humanidad y la comunicación se ha ido transformando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Imagínense cuando recién se inventó la radio, fue la gran novedad. O cuando se llegó la televisión en los años 60, aquí al Perú, fue la gran novedad. Y ahora estamos hablando de la irrupción de los medios sociales, ¿no? Ahora tenemos teléfonos, nos podemos comunicar. Ahora mismo hacemos esta clase a través de una serie de teléfonos, de esta plataforma Zoom. Hay una serie de plataformas, ¿no? Entonces, lo que se dice es que se ha ampliado, se ha ensanchado el gran espacio de comunicación o lo que se denomina la esfera pública, ¿no? Sin embargo, como vemos, no todos pueden acceder a la información o a la comunicación, ¿no? Significa que el que haya más espacio en la esfera pública, que haya más herramientas tecnológicas, implica que hay más participación de la ciudadanía. No necesariamente, ¿no? No necesariamente ocurre eso. Hay mucha tecnología, pero no todas las personas pueden acceder a ella. Entonces, ese es el escenario que tenemos enfrente. Un montón de información, carreteras de información, hasta noticias falsas se producen hoy día, ¿no? Y se hacen campañas con noticias falsas. Y sin embargo, hay una gran cantidad de actores que están usando esta información, pero no necesariamente implica que todo el mundo, que toda la población pueda intervenir activamente. Entonces, la comunicación política lo que hace, yo les he presentado antes lo que es la comunicación en general, la comunicación política lo que hace es estudiar esta relación permanente, esta interacción permanente de los actores políticos, de los discursos, de los mensajes, de la manera en que los actores políticos se comunican, ¿no? También la comunicación política estudia los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también se han transformado. Antes hablábamos de periódicos que se compraban en el kiosco de la esquina, veíamos los noticieros, ¿no? Y ahora podemos encontrar la información en el teléfono, cuando tenemos acceso al teléfono. Entonces, ahí también hay un cambio. Y la opinión pública, como se le conocía antes, que se hacían unos porcentajes de la población para tomar una muestra, la opinión pública también se ha transformado, ¿no? Porque hoy día hasta se discute el concepto de opinión pública. Se dice que no necesariamente la opinión pública existe, ¿no? Sino que lo que hay es un grupo, una élite, un sector que accede a tener información y que es la que opina todo el tiempo y la que decide, ¿no? Porque no todos intervenimos en ese espacio. Entonces, la comunicación política tiene esos tres elementos fundamentales: los medios de comunicación, los actores políticos y la opinión pública. ¿Qué hace la comunicación política? Lo que hace es buscar entender distintas narrativas, distintos lenguajes, cuando estos actores políticos se encuentran, producen un diálogo, llegan a un consenso, pero también cuando hay confrontación, cuando hay debate, cuando hay una interacción, cuando hay ataque. Y eso ocurre generalmente en espacios como el Congreso de la República, pero ocurre también en los medios de comunicación, que hay una permanente confrontación. Y ocurre también cuando hay campañas electorales. Ocurre también cuando el Ejecutivo quiere tomar algunas decisiones y encuentra una oposición. Ocurre también cuando hay una movilización social. Entonces, esto que estudia la comunicación política, que es la forma de confrontación, pero también de consenso, ocurre todo el tiempo en la vida política, ¿no? Y eso es lo que busca entender la comunicación política. Esos mecanismos en cómo se mueven los actores políticos, qué hacen, qué dicen, qué discursos tienen y cómo intervienen en estos espacios de confrontación con los medios de comunicación y con la ciudadanía, ¿no? También la comunicación política, por supuesto, estudia la nueva manera de producir comunicación,
de producir sentidos, cómo nos comunicamos ahora. En estas imágenes que están viendo, si las logran ver, eh, ven una fotografía arriba de una mujer joven, lideresa, que está utilizando los colores de su cultura y su vestimenta para introducir o para presentarse ella desde su propia identidad y hablar desde su propia cultura para dar cuenta de su performance política o de su manera de presentarse en términos políticos. Abajo, la ex congresista Tania Pariona, ayacuchana, decidió desde la campaña en que se lanzó como congresista, pero ya después en el Congreso más firmemente, presentarse con su vestimenta tradicional, ¿no? Alguna gente dice, no, pero ella no usaba eso antes, cuando era joven no lo usaba, ¿no? Bueno, pero en algún momento ella decidió y encontró que esa era la manera de presentarse y que esa era parte de su identidad. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Discúlpenme que a veces no veo el chat. ¿Me avisan, por favor? Entonces, a eso le llamamos los sentidos del quehacer en la política, de cómo eso puede cambiar en la vida política. ¿Dónde interviene la comunicación política? Hay tres tipos de comunicación política. Nosotros hablamos de comunicación gubernamental o conocida como comunicación de gobierno, que es esta relación que tiene que establecer necesariamente los gobiernos, sea gobierno nacional, sea gobierno regional o sea gobierno local, con la ciudadanía. Para la comunicación política hoy día es fundamental relacionarse, vincularse con la ciudadanía. No solamente difundir, como se dice, como se decía antes, hay que difundir en la gente, no, hay que comunicar, hay que relacionarse con la ciudadanía. La ciudadanía está muy atenta, está muy vigilante. Entonces, desde los gobiernos, sea como digo, el municipio o sea el gobierno nacional, hay que todo el tiempo buscar tender esos lazos, ese relacionamiento con la ciudadanía. Mantenerla informada es el primer paso, ¿no? Pero hay mucho más que eso. Luego tenemos la comunicación electoral, que es donde vamos a enfocarnos en esta sesión y la siguiente, que es el conjunto de estrategias y los planes para poder llevar adelante una campaña electoral y poder llevar adelante una candidatura. Y tenemos finalmente otro tipo en la comunicación política, que es la comunicación ciudadana. Muchos actores, grupos organizados, organizaciones indígenas, organizaciones de jóvenes, organizaciones religiosas, hoy día construyen sus propias narrativas, intervienen en el espacio público activamente para dar cuenta de sus demandas, de sus derechos, pero también de sus propuestas. Hay muchos grupos organizados que hoy día elaboran propuestas para tratar de incidir en los gobiernos, ¿no? Y logran muchas veces una incidencia mayor para poder influir o incidir en las políticas públicas. A eso le llamamos comunicación ciudadana. Hay nuevos actores que se van perfilando ahí. Bueno, no sé si me va a dar tiempo de mostrarles este video, pero después voy a ver si vuelvo sobre eso. Entonces, la comunicación política tiene tres dimensiones también. Primero entendemos la comunicación política, decía que es una disciplina que estudia estos procesos, que estudia los sentidos, que estudia las formas de comunicación, pero la comunicación política también es una estrategia de intervención para intervenir en determinados espacios. Entonces, desde ese punto de vista hay tres dimensiones que toma en cuenta, porque la comunicación política lo que hace es se ha convertido en una dimensión de la política. No es que la comunicación se ha comido a la política y la política ya no existe y que todo se hace en la comunicación, no. La comunicación política ahora es una dimensión más de la política, ¿no? Y así la entendemos y así tenemos que tratar de identificarla. Entonces, hablamos de tres dimensiones. De la política como mito, de la política como símbolo visual y de la política como puesta en escena. Y voy a explicar cada una de estas dimensiones. La política como mito se refiere a todos estos ritos religiosos
le llamamos comunicación religiosa en realidad, pero no se refiere a que sea una religión determinada. No quiero decir que sea la religión católica o la evangélica, sino me refiero al rito en el sentido amplio. Hay un conjunto de costumbres, de prácticas que vienen de años atrás, de siglos, de siglos y siglos, donde se dice que existe un rey, una suerte de salvador que está ahí en alguna parte, que probablemente no se ve ni se escucha, pero se siente. Se siente la autoridad, la comunidad sabe o conoce o se entera de que existe esta suerte de rey, suerte de mandatario, ¿no? ¿Qué hace este personaje? Genera autoridad, genera reconocimiento, genera identidad, le da identidad a un determinado pueblo, también genera temor, por supuesto, genera afección, genera amor, puede generar odio, alguna gente no va a querer saber nada de ese rey, y genera pertenencia también, ¿no? Con el mito lo que se pretende es que se va construyendo una narrativa. Y ustedes entenderán mejor que nadie a lo que se refiere un mito. Esta es la imagen, la he sacado de un libro de texto. ¿A quién viene ahí? ¿Pueden reconocer a este personaje que está aquí al medio hablando? Jesús. Jesús, ¿no? Al que conocemos como Jesús. Gracias, Antolín. Está rodeado de sus discípulos y de alguna gente que lo escucha. Jesús es el ejemplo de un viejo mito que trae la historia de la humanidad. Aunque no seamos creyentes, o aunque no seamos católicos o no seamos evangélicos, nosotros sabemos que existe un Jesús, que existió, que era hijo de María, ¿no? Que nació en un lugar muy pobre y que después se dedicó a predicar. Era hijo de un carpintero, nació en un pesebre, ¿no? Sabemos toda la historia de Jesús, nos las han contado toda la vida. Eso es un mito. No tenemos comprobación de que efectivamente ha habido estudios científicos, ¿no? De que efectivamente existió. No tenemos la certeza de que subió a los cielos y está enterrado o que está a la derecha de Dios Padre. No tenemos la certeza. Sin embargo, se cree en ello, ¿no? Se cree en esa historia. Creemos que existió, que nació en el lugar más pobre para hablarle a toda la humanidad, para traer la solución a toda la humanidad, para ofrecer la paz a toda la humanidad. Eso es un típico mito, ¿no? Y esos mitos también se construyen, ¿no? No vamos a discutir aquí la legitimidad de la Iglesia Católica y tal, no es el punto. Solo mi punto es que ustedes comprendan que siempre hay mitos que se construyen a partir de personajes. Este es un mito recontra conocido, ¿no? Que lo conoce toda la humanidad. ¿Y quién será este personaje? ¿Alguien sabe? ¿Lo reconoce? Che Guevara. El Che Che Guevara. Guevara. Che Exactamente. Guevara. El Che Guevara. Gracias, Maritza, gracias, Antolín. Efectivamente, ¿no? Aquí está la primera, donde estoy marcando la flechita, es una fotografía del Che Guevara, que fue un médico argentino que se involucró en lo que se denomina la Revolución Cubana, ¿no? Aquí está, este es Ernesto Che Guevara, le decían, porque era argentino, ¿no? Che, el Che, ¿verdad? Aquí hay otra fotografía de él con la clásica boina y la estrellita, que después se convierte, fíjense, esta es una fotografía natural, ya existía la fotografía, por supuesto, blanco y negro, estamos hablando de los años 50, y aquí está en la clásica fotografía, y aquí ya aparece como un gráfico, en este dibujo de abajo, en este gráfico, ya aparece como un gráfico que ustedes lo han visto reproducido seguramente en una cantidad de camisetas, gorras, afiches, tazas, en fin, en cuanta cosa se puedan imaginar, ¿no es cierto? El Che Guevara se ha convertido en un mito también. Podrán discrepar de sus ideas, lo que quieran, pero es un mito. ¿Cómo se le conoce al Che Guevara? Como un médico argentino de clase media que decidió involucrarse en la revolución, que decidió dejar su estado de confort para luchar por un futuro distinto para Cuba y después quiso hacerlo en Bolivia
en la sierra de Bolivia, pensando que podría cambiar la situación, ¿no? Denise, tú me avisas si hay preguntas o comentarios, por favor, porque a veces no logro ver el chat. Sí, Iris, solo la compañera Ángela de la CNA hace rato puso su pequeño mensaje de lo que consideraba que era la comunicación cuando preguntaste. Ay, muchas gracias. A veces no veo cuando estoy con la pantalla grande. Muchas gracias. Sí, yo igual te voy a estar avisando. Gracias, gracias. ¿Y saben cómo el Che Guevara se convierte en un mito? Miren, esta es la fotografía que se toma el día que lo capturan en Bolivia, justamente. Alrededor, yo he buscado una fotografía donde se le vea en primer plano. Alrededor están los gendarmes bolivianos que lo capturan. Aquí ya está muerto, lo capturaron y lo avaliaron, estaba con orden de captura por subvertir el orden en Bolivia, etc. Aquí ya está muerto. Pero esta imagen, así como ustedes la ven, está con el cabello ondulado, la barba, descubierto, ¿no? Sin camisa, da la idea de que puede ser una suerte de Jesucristo, ¿no? Por el estilo, por la manera en que está situado. Y entonces esta imagen, que se publicó en primera plana en los diarios, empieza a dar vueltas por distintos espacios eh, y se va convirtiendo, si querían ocultar o apagar los ideales de este joven médico argentino, hicieron lo contrario, porque lo que crearon fue más bien un mito, ¿no? Un luchador. Incluso hoy día, gente de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier ideología, reconoce que este fue un luchador que lo que quería era mejores condiciones para eh, los países en América Latina. Probablemente estaba equivocado en su estrategia, no se le ocurría que en Bolivia, con un poquito de gente con la que fue a luchar, iba a enfrentar a todo el régimen, pero bueno, se convirtió en un mito, ¿no? Que hasta el día de hoy se reconoce y siempre es motivo de discusión. Eso es un mito entonces, ¿no? Construir historias a partir de hechos reales, por supuesto que hay hechos reales ahí detrás. Hay un joven que viene en motocicleta, que recorre América Latina, viene a Perú a trabajar en el leprosorio de San Pablo, en Iquitos, se va a distintos países y termina en Cuba. Es nombrado ministro en Cuba, pero él, ministro de Hacienda me parece, después él se retira y dice, no, esto no es para mí, esto es mucha burocracia, y se va a Bolivia a también intentar hacer una revolución. Por supuesto, tuvo varias parejas, un hijo aquí, otro hijo allá, en fin, pero fíjense cómo es recordado, ¿no? Tiene hechos reales, pero ese es el mito. El segundo elemento tiene que ver con el símbolo visual, es decir, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos como imagen? Hoy día en la comunicación es fundamental la imagen. No solamente me refiero a las fotografías, sino me refiero a cómo se presenta el escenario, cómo se representan las cosas, cómo se representan los actores. Entonces, en el símbolo visual, que también viene de años atrás, se utilizan algunos elementos que todavía hoy permanecen, como la corona circular, esa corona que le ven ustedes esta es la reina Isabel de Inglaterra, esa corona de diamantes. La corona fue pensada, antes era más grande todavía, fue pensada como un elemento circular para que donde estuviera ubicado el rey o la reina irradiara luz, ¿no? Y que esa luz cegara a los plebeyos, cegara a la corte. Y entonces esa luz, de manera circular, irradiaba a todos. ¿Eso para qué? Para representar que se estaba hablando de una deidad, porque se pensaba que los reyes eran hijos de un dios supremo, ¿no? Se pensaba que los reyes tenían hasta sangre azul, que su sangre era distinta, ¿verdad? Y entonces usaba la corona en señal de perfección, de luz, para iluminar, resplandecer y enceguecer a todo el mundo. Y eso daba una idea de superioridad. Pero también se usaba el cetro o esto que ven ustedes aquí tiene este príncipe Carlos, que todavía es príncipe, no es rey,
tiene aquí un cetro a su lado, ¿no? Que es el don de mando, es la representación del mando. Y por supuesto los tronos, estas sillas totalmente exquisitas, adornadas, son el trono que les da elevación. La gente está parada abajo, pero los ve hacia arriba, ¿no? Porque ellos tienen un determinado estatus. Entonces, lo visual lo que hace es generar emociones, determinadas emociones. Puede producir autoridad, puede producir miedo, pero también puede producir empatía, identificación, puede producir respeto, ¿no? Eso es lo que hace el símbolo visual. Ayuda a que podamos construir un determinado escenario para que se entienda qué es lo que significa, qué es lo que queremos representar. Y como digo, eso se veía en las cortes. Acá hay otra imagen del famoso Luis XVI de Francia. Ese es un gráfico, por supuesto, donde está aquí alrededor de toda su corte, ¿no? Y todo lo que se hace alrededor, fíjense toda la parafernalia, las escaleras, ponerlo a él en lo alto, la gente alrededor y solo verlo de lejos, ¿no? Le da esa representación de deidad, ¿no? De que él es superior a todos los demás, ¿no? Y lo mismo, les decía, han ido adecuándose varios líderes políticos y varios representantes de distintos lugares. Este es el expresidente Evo Morales, que asumió símbolos del Tahuantinsuyo para poder asumir, esta es cuando asume la tercera presidencia en Bolivia, ¿no? Y entonces, fíjense, también recupera una serie de símbolos para dar esa señal de autoridad, de que él es la persona elegida, ¿no? Y tiene su cetro de mando, no tiene corona, pero tiene este atuendo que le da esa representación, ¿no? Y está colocado en lo alto también para dar esa sensación de autoridad. Y aquí tenemos al exalcalde del distrito de Santiago en el Cusco, que también utiliza lo mismo, tiene su cetro de mando, tiene su cinta aquí, ¿no? La banderita del Tahuantinsuyo para dar idea de que tiene una autoridad, tiene una representación. Entonces, el símbolo visual se sigue utilizando y es fundamental para entender cómo nos presentamos y nos representamos ante los demás, ¿no? Aquí está, ustedes la conocen a ella. ¿Se acuerdan de quién es? ¿La ubican? ¿Alguien se acuerda? La hermana Tarsila. Tarsila, ¿no es cierto? Tarsila Rivera, fundadora de Chirapa, que está aquí en el foro de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas. Atrás, si ven, está el símbolo de las Naciones Unidas. Ella está vestida intentando recuperar también y representar a su pueblo, ¿no? Aquí. Y aquí está abajo otra forma de representación distinta, ¿no? ¿Ubican quién está aquí? Ketty Marcelo López. La Ketty hermana Ketty Marcelo. Marcelo. Exacto, Ketty, que fue presidenta de la UNAMIAP, ¿no? La expresidenta de la UNAMIAP, en otra situación. Y finalmente tenemos la puesta en escena. ¿Qué nos lleva la puesta en escena a ver cómo es que vamos a comunicar lo que estamos pensando o lo que hacemos o desde dónde nos ubicamos, ¿no? La puesta en escena es el vehículo de la narrativa para conectar con la audiencia. Todos los símbolos que tenemos intentan ser representados para ver cómo los vamos a comunicar hacia afuera. Las narrativas, que ahora vamos a ver con detalle, se construyen como una suerte de espectáculo para que los demás lo puedan ver, para que puedan ser atractivos y para que puedan ser entendidos por la audiencia o por el público al cual nos dirigimos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque necesitamos, en comunicación política, emocionar a la audiencia, conmover a la audiencia, conmover a la gente, hablarles de tal manera que se sientan conectados, ¿no? La ciudadanía se informa, pero también se fascina, se siente atraída, se siente conectada, se indigna también, ¿verdad? Hay una serie de sentimientos a favor y en contra. Y para eso la puesta en escena
está pensada para que ese escenario que acompaña al líder o a la lideresa pueda tener un sentido y tener una narrativa, ¿no? Aquí yo les he puesto la foto de Margaret Thatcher, que fue la primera ministra, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministra en Inglaterra en los años 80, ¿no? A ella le decían la dama de hierro, the Iron Lady. En su momento le decían la dama de hierro tanto porque tuvo que tomar decisiones de carácter económico fuertes para reducir el aparato estatal inglés en ese momento, reducir los derechos laborales también y reducir las prestaciones sociales, pero también porque para hacerlo adoptó un aire para hablar de manera fuerte, contundente, decidida. Era la única mujer en un equipo de puros hombres y ella tuvo que masculinizarse para poder enfrentar y confrontar y poder lidiar con el conjunto de hombres que tenía enfrente, para ser reconocida, para ser respetada. Esa es la historia de muchas mujeres que tienen que transitar por ese camino para poder hacer política, ¿no? Fíjense, es tan importante la puesta en escena como la narrativa que construimos, porque es lo primero que va a ver la gente, es lo primero que van a escuchar o eh, que van a ver, y con lo cual se van a dar una primera idea de ustedes como candidatas o como candidatos. Aquí en estas fotos les quiero mostrar, está el primer ministro, César Villanueva, está con la ex ministra del Ministerio del MIDIS. Patricia. Sí, esa Patricia es de Cultura. Patricia Balbuena, sí, que fue ministra de Cultura, exactamente. Y esta es Liliana La Rosa, que fue ministra del MIDIS, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos están en una ceremonia en el Ministerio de Cultura, están en una ceremonia llevada adelante por organizaciones indígenas, porque ya estaba funcionando el grupo de trabajo de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, y están recibiendo una ofrenda, ¿no? Como se nota aquí, ¿no? Están en un altillo, en una especie de, ¿cómo le llama esto? Tabladillo, ¿no? Que tiene el ministerio, donde se sitúan las autoridades, y aquí alrededor están los dirigentes indígenas que están haciendo este reconocimiento. Y aquí vemos a la, ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que está reunida con lideresas de la FEMU-NARICAP. ¿Lo dije bien? ¿FEMU-NARICAP? FEMU-CARINAP. FEMU-CARINAP. Siempre me sale al revés. FEMU-CARINAP. Sí, gracias. Está reunida con ellas y fíjense, está en su despacho. Este es el despacho del Ministerio del Ambiente. Se nota que es el despacho porque aquí están las fotos de los exministros. Ese ministerio, que es relativamente joven, ha tenido 3 ministros. Como ella todavía no se va, no le habían puesto su foto, ¿no? Era la ministra en ese momento. Miren la diferencia entre esta fotografía y la anterior. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Más formalidad. ¿Aquí? Más formalidad. Y aquí más formalidad. Ajá. ¿Y aquí? En una más amigable, otro contexto, ¿no? En otro contexto. Exacto, ¿no? Fíjense, aquí está la ministra que no parece ministra, parece una dirigente más con las lideresas. En su despacho han puesto todas las ofrendas que habían traído y están todas juntas. Aquí más formalidad, era una ceremonia ciertamente, pero fíjense cómo cambia. Imagínense esta imagen que apareció en los periódicos que yo le he tomado de ahí, cómo cambia la relación. A esto se le llama la puesta en escena, cómo se construye ese momento en que se va a aparecer ante el público, ¿no? Y aquí tenemos a la ex ministra Patricia Balbuena también, en una visita ya en Satipo, en una reunión,
que ella ya también se ha incorporado y le han dado una kushma para poder tener este encuentro que sostuvo en esa ocasión, ¿no? Y ella ya se incorporó a este escenario. Entonces, bueno, aquí no les voy a hacer ese ejercicio porque sé que tengo muy poquito tiempo y ya hemos hecho un ejercicio que lo vamos a revisar. Quiero que veamos rápidamente qué cosa es el espacio público, porque ustedes van a escuchar todo el tiempo hablar de espacio público y de actores políticos, que son dos elementos fundamentales en la comunicación política. El espacio público, entonces, es el espacio donde se discuten, donde se resuelven, donde se confrontan o donde se llegan a acuerdos sobre los asuntos de interés común, donde se discuten los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, que si aprendo en casa no llega a todos los niños y a todas las niñas, que si los programas de salud no llegan a todas las personas, que si las vacunas para el neumococo están bien distribuidas o no. Ahí se discuten todos los temas en ese espacio público. Ese espacio público es el espacio donde todo el tiempo están interactuando los actores políticos y actores sociales, medios de comunicación y opinión pública, ¿no? Y en ese espacio público intervienen actores del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, pero también intervienen actores de la sociedad civil, organizaciones sociales, lideresas, ¿verdad? Intervienen todos ahí de manera activa. Eso me lo voy a pasar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Estado, si miramos los componentes del espacio público, tenemos el Estado con todas sus instancias, la sociedad civil con sus organizaciones, gremios, partidos, colectivos, ¿no? Todas las organizaciones sociales, indígenas, todos están en la sociedad civil. Pero tenemos también otro sector que algunos autores le empiezan a llamar como los otros ciudadanos, que es una población que va emergiendo en el espacio público, que no necesariamente está como parte de una organización política conocida o como parte de una organización social conocida, pero que empieza a movilizarse de manera activa. Pero si miramos esos componentes desde el punto de vista de la comunicación política, vamos a verlos así. Vamos a ver que hay actores políticos interviniendo, medios de comunicación, actores sociales que están pugnando todo el tiempo por influir en la opinión pública, por influir de alguna manera en la opinión pública. Rita, ¿tú quieres decir algo? Ah, me pareció. Entonces, ¿a qué le llamamos actores políticos? Los actores políticos son aquellos personajes o instituciones, pueden ser instituciones también, que tienen unas determinadas características y las vamos a revisar una por una. Primero, estos actores políticos son visibles en la esfera pública, en el espacio público. Todo el tiempo están queriendo aparecer, están diciendo algo, tienen algo que decir, opinan sobre algún tema, intervienen sobre una problemática, demandan algo. Siempre están buscando el reconocimiento, pero un reconocimiento en el sentido amplio, ¿no? No un reconocimiento como un premio, sino un reconocimiento de que todos lo conozcan, que todos los visibilicen, que todos los ubiquen. En segundo lugar, los actores tienen una fuerza motivadora, es decir, a raíz de su trayectoria en el liderazgo político de su organización, logran movilizar a una cantidad de personas, logran incidir en las políticas públicas y logran influir en la escena pública, en el espacio público, mediante una serie de recursos, capitales les llamamos, que han ido desarrollando. Capital político, capital social, capital económico, capital organizacional. Es decir, gracias a que han establecido un nivel de liderazgo y de trayectoria, pueden ahora tener una cierta experiencia para convocar a otros, para movilizar a otras organizaciones, ¿no? No van solos, aparecen siempre en alianza. En tercer lugar, estos actores muestran una eficacia, en el sentido que toman decisiones en representación de sus colectivos, de sus organizaciones. Estos actores políticos han recibido el encargo de representar a un conjunto de personas. Puede ser que sea el alcalde,
que fue elegido en las urnas y entonces recibió el mandato de representar a esa población, o el congresista que recibió el mandato de representar, pero también puede ser el líder o la lideresa de una organización indígena que ha recibido el mandato de representar a su organización y a la demanda de su organización, ¿no? En ese sentido es que se habla de eficacia, porque toman decisiones, no es que todo lo consultan a la organización. Hay cosas que consultan, pero hay otras cosas que se deciden rápidamente. También estos actores tienen una fuerza consensual, es decir, generan alianzas en vínculos con otros actores. No trabajan solos, necesitan ser aliados, necesitan hacer alianza. Ahora mismo esta escuela del Jurado Nacional de Elecciones, que entiendo fue una demanda muy sentida desde hace años de algunas organizaciones, ha sido posible porque varias organizaciones se han adherido, tanto desde las organizaciones indígenas, en tanto alumnas y alumnos, como desde las instituciones que la organizan. No solamente está el Jurado Nacional de Elecciones, está Idea Internacional también, ¿no? Y otros actores que se van sumando para que esto se haga posible. Fíjense, esta fotografía, que es de Martín Chambi, el fotógrafo cusqueño, esta fotografía es del año 1920. Se llama Cuatro Hermanos. Un sacerdote, el jefe comunal, ¿no? El docente, probablemente, alguno de ellos como docente, y fíjense cómo ellos en su comunidad probablemente eran los actores de su comunidad, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay actores políticos a nivel nacional, podemos hablar del presidente de la República, de algún congresista, pero también podemos hablar de actores políticos en el ámbito regional, en el Cusco, podemos hablar de actores políticos en Junín, pero también podemos hablar de actores políticos en el ámbito local. Podríamos hablar solamente de los actores políticos en Satipo o de los actores políticos en Huancayo, que van a ser distintos, o de los actores políticos solamente en Bagua, ¿no? Entonces, los actores políticos en realidad se ubican en determinados lugares. Puede ser que sean actores políticos nacionales o puede haber actores políticos locales y regionales. Entonces, los actores, como dije, buscan visibilizar su autoría mediante propuestas de política pública, mediante denuncias, ¿no? O mediante propuestas sociales. No necesariamente están todo el tiempo denunciando o movilizándose para ello, sino que también generan incidencia, generan también un espacio colaborativo con el propio Estado. Y los actores, como decía, pueden ser instituciones o personas con recursos, con estos capitales que les denominamos, capital social, político, simbólico, y que desarrollan una trayectoria determinada. Los actores necesariamente se visibilizan. Mario Vargas Llosa, que les pongo aquí una fotografía de él en el punto 6, desarrolla una propia actoría. Es un escritor, fue candidato en el año 90, pero él es un escritor, es premio Nobel. Y sin embargo, lo que ha hecho Mario Vargas Llosa en determinados momentos, por ejemplo, en la elección del 2011, él terminó respaldando a un candidato, al entonces candidato Ollanta Humala, ¿no? Y pidiendo que votaran por él. En ese momento él se convirtió en un actor determinante para esa elección. Después se ha dedicado a la literatura y a su movimiento en América Latina, pero en algunos momentos interviene, ¿no? Interviene para decir algo. No ocupa ningún cargo, ¿ah? No es congresista, no es ministro, nada. Y sin embargo, dada la visibilidad que tiene, utiliza esa visibilidad para generar una actoría. O aquí están las señoras, en esta fotografía de aquí arriba, las señoras de la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Ayacucho, la ANFACEP, ¿no? Que es esta organización de familiares que buscan a personas desaparecidas. Ellas también han generado una actoría, han recibido premios, reconocimientos, pero todo el tiempo están demandando y están colaborando también, y están confrontando también, ¿no? En Ayacucho son muy conocidas, se intervienen día a día en cada una de las acciones que realizan.
Probablemente en Lima no se conozca tanto, pero en Ayacucho son un actor fundamental para el proceso que se lleva adelante. Entonces, en esta parte, y esto por favor les pido que me hagan todas las preguntas que consideren necesarias. ¿Qué hacemos pensando en nuestra narrativa y en nuestra campaña electoral? Hay una herramienta que siempre se utiliza, que es una herramienta básica para poder identificar actores, ¿no? Que es el famoso mapa de actores. El mapa de actores es una herramienta que nos ayuda a identificar quiénes son los actores claves en un determinado contexto, en un determinado escenario, ¿no? Aquí tenemos al presidente de la República, Martín Vizcarra. Nadie duda de que podemos decir que él es un actor político clave, ¿no? Y aquí tenemos a los congresistas, al presidente del Congreso, que también es un actor político clave en ese momento. Tenemos 130 congresistas. ¿Podemos decir que esos 130 congresistas cumplen todas las características de los actores políticos que hemos visto antes? Si hacemos una encuesta ahorita, ¿ustedes pueden hablar o identificar esos 130 congresistas? No, No, algunos no se conocen. no se identifican, no se conocen. No se Exacto, ¿no? identifican con la población. Exactamente, no se identifican con la población, por lo tanto, no representan probablemente a la población que los eligió, no sabemos a qué se dedican o cuál es su trayectoria o qué propuestas de política pública están haciendo. Entonces, no necesariamente, y aquí quiero volver a este punto, no necesariamente los actores políticos son todos los que son elegidos. Puede ser que tengan legalidad, que los hayan elegido al Congreso de la República con la votación. Y eso se llama legalidad, pero no necesariamente tienen legitimidad, porque para ser un actor político hay que tener legitimidad, ser reconocido, tener capitales, representar a un colectivo, ¿no? Entonces, esos 130 congresistas podríamos contar con los dedos de las manos cuántos realmente califican como actores políticos y cuántos no, ¿no? Podríamos hacer ese ejercicio. Entonces, la herramienta del mapa de actores básicamente tiene esos tres elementos. Hay otros modelos de mapas de actores también, que son un poquito más complejos, pero este me parece que funciona muy bien y que es muy práctico para una campaña electoral. Básicamente tiene tres puntos para identificar. Estamos hablando de aliados, de oponentes y de indecisos o neutros. Los aliados son aquellos actores que simpatizan con nuestra propuesta o parte de ella o que se comprometen con nuestra propuesta. No necesariamente el aliado es mi amigo, ¿ah? No es, ese es mi amigo, por lo tanto yo lo busco, puede ser que coincida que el aliado además es mi amigo. Pero los aliados pueden ser personas que no conocemos, instituciones que no conocemos, pero que sin embargo vemos que tienen puntos en común con nosotros. Vemos que hay una parte que coincide con lo que estamos planteando. Entonces tenemos que mirar, identificarlos y buscarlos como aliados, porque los aliados se construyen, las alianzas se construyen. No es que ya caen del cielo, vienen con partida de nacimiento y elegimos a este. No, hay que construirlas. En política todo se construye y la comunicación política ayuda a construir estos espacios y estos escenarios. Luego tenemos a los oponentes. Los oponentes son actores que tienen una postura en contra, que están en oposición a nosotros, o una parte de ellos está en la posición contraria. Puede ser que los oponentes sean mis amigos, pero sin embargo están en un bando contrario. O puede ser que los oponentes ni siquiera los conocemos, pero sabemos que piensan distinto o que no van a estar de acuerdo en estos puntos que estoy proponiendo. Los indecisos o neutros son aquellos actores sobre los cuales no sabemos qué piensan, no sabemos cuál es su propuesta o desconocemos qué es lo que van a hacer en relación a lo que nosotros vamos a proponer o a intervenir, ¿no? Entonces, los indecisos no son las personas, ay, mira, ese no sé, son los que nosotros no sabemos qué están pensando ellos. De repente, cuando ya
ahí nos informamos más, investigamos, buscamos alianzas, de repente ahí se convierten en oponentes o de repente se convierten en aliados, depende. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Aliados, oponentes, indecisos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder enfocarnos en distintos temas, ¿no? Por ejemplo, si yo decido hacer un mapa de actores, esta es la ministra de Economía. Si decido hacer un mapa de actores de la ministra de Economía, tengo que pensar en la presidenta de la CONFIEP, que es el gremio de empresarios del Perú. Tengo que pensar si la CONFIEP es su aliado o es un opositor o es un actor neutro. ¿La apoya? ¿No la apoya? ¿No? O también tengo que pensar en la asociación de AFPs. ¿La apoya? ¿No la apoya? ¿Está de acuerdo? Uno puede decir, ah, sí, están de acuerdo todos ellos, ¿no? No necesariamente. Tenemos que revisar y hacer una pequeña investigación para ver si efectivamente tienen un apoyo en ese sentido. Es el congresista Urresti, que la ha estado cuestionando y criticando duramente. ¿Todo el Congreso está a favor de la ministra? No, no necesariamente. Puede ser que tenga algunos congresistas que la apoyan, pero hay otros que hacen campaña activa en contra. Entonces, el mapa de actores nos sirve para conocer en qué escenario nos vamos a mover, quiénes pueden ser nuestros aliados, quiénes pueden ser esos oponentes y quiénes pueden estar todavía indecisos. Este cuadro que les presento aquí es para llenarlo, se los voy a dar a modo de ejemplo. El actor estudiado, yo les había dicho hace un momento en el ejemplo que les puse, que es la ministra de Economía, ¿no? Entonces yo debería poner aquí, ministra de Economía, perdón, ministra de Economía, María Antonieta Alba. Tema o caso, porque ese es otro asunto. Si ustedes hacen un mapa de actores en un determinado momento, tienen que elegir cuál es el tema que van a abordar. Porque puede ser que haya actores que estén de acuerdo con ustedes en ese tema, pero en otro tema pueden estar en desacuerdo. En el 2011, cuando se produjo la elección para la Municipalidad de Lima, las dos candidatas que quedaron al final eran mujeres, Susana Villarán y Lourdes Flores, Nano, las dos. Eran opositoras en ese momento porque las dos querían ganar la alcaldía. Al final ganó Susana Villarán por un estrecho margen. En el 2013 se produjo la revocatoria, el proceso de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán. En ese proceso, Lourdes Flores se sumó a la campaña de Susana Villarán, se convirtió en su aliada en ese momento. Entonces, los mapas de actores hay que hacerlos según el contexto, según el tema que queramos enfrentar, porque los actores políticos cambian de acuerdo a los temas y de acuerdo a las coyunturas, ¿no? Este ejemplo que les doy de Lourdes Flores, bueno, tiene otras explicaciones, ¿no? Porque ella también era opositora al APRA y después terminó de candidata con Alan García. O sea, también quizás no es el mejor ejemplo, pero nos ayuda a visibilizar a qué me refiero con un mapa de actores. La utilidad de un mapa de actores es que les permite a ustedes imaginar mejor el escenario y pensar mejor en una campaña. Yo les voy a pedir después, al final, les voy a dejar esta tarea del mapa de actores. No se los voy a explicar ahorita, se los voy a explicar al final para que puedan entregar su tarea, como ha dicho Denise. ¿Cuándo has dicho Denise? El viernes, creo, ¿no? Bueno, Denise después nos dará las claves exactas. Sí, al final de la clase, la tarea, el video es hasta el día 10 de la mañana. Ya, perfecto. Entonces, después yo voy a volver sobre el ejercicio para explicarles en detalle en qué va a consistir la evaluación final, ¿no? Del curso. ¿Cómo vamos? ¿Están bien? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Pregunta? A veces yo me voy de largo y corro un poco. Por favor, me dicen. ¿Seguimos? Ya.
Entonces, ahora vamos a entrar a esta parte práctica del curso, a la parte de cómo vamos a construir nuestra vocería. Yo le denomino cómo construimos nuestra narrativa, en primer lugar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Desde dónde empezamos? Y ahí creo que es bien importante que ustedes tengan en cuenta que tienen una ventaja. Ustedes tienen una ventaja porque ya tienen un recorrido, ya tienen una trayectoria. Y de esa trayectoria es que vamos a hablar, ¿no? La vocería viene de voz, ¿no? Uno dice vocería, viene de voz. ¿Qué significa? Que uno habla desde su propio espacio, desde su propia identidad. La vocería implica que yo le hablo a otros, que yo le hablo en representación de otros, ¿no? Yo hablo desde mi propia identidad, pero también porque estoy representando a un grupo detrás, o a un grupo que está conmigo, a una organización que viene conmigo, ¿no? La vocería entonces implica que estoy hablando desde mi pueblo, desde mi cultura o desde mi organización, desde donde me quiera situar. Y también la vocería nos permite un reconocimiento. Como veíamos con los actores políticos, ese reconocimiento es fundamental porque nos permite hacernos visibles, nos permite visibilizarnos en la opinión pública, nos permite hacernos conocidos, que nos identifiquen. Uy, creo que alguien ha dejado su micro abierto. Y entonces ser reconocidos y reconocidas en el espacio público, ¿no? Desde ahí partimos. Entonces, buscamos una vocería no solamente en la forma de qué cosa, cómo voy a decir lo que quiero decir, sino desde dónde hablamos. Si tenemos en cuenta estos elementos fundamentales de la comunicación política, que son el mito, el símbolo visual y la puesta en escena, entonces podemos imaginar cómo construir una narrativa o mi propia narrativa para ejercer una propia vocería, ¿no? Para tener una vocería que permita visibilizar nuestras demandas, que permita visibilizar nuestras propuestas, que permita además que esta vocería pueda ser reconocida por distintos actores y distintos espacios. ¿Cómo hacemos eso? Tiene dos partes la vocería para mí. Una primera parte que es construir la narrativa o la argumentación y una segunda parte que es la forma, ¿no? Cómo nos situamos para ella. Entonces, la primera parte, que es la narrativa, es fundamental porque ustedes no solamente van a ser convocadas o convocados para que hablen y digan algo y no lo digan solamente bien bonito o bien trajeados y trajeadas, sino que además digan algo interesante, digan algo que haga sentido, que conmueva, que impacte, que emocione a los seguidores. Y entonces para ello yo les he colocado algunas preguntas que les puede ayudar a pensar o imaginar esa narrativa. ¿Cuál es mi historia personal? ¿De dónde vengo? ¿A qué pueblo pertenezco? ¿A qué cultura? ¿A qué comunidad? ¿O a qué organización? ¿De qué me siento orgullosa? ¿Cuál es el orgullo de pertenecer de mi identidad? ¿Algún rasgo en particular que tenga mi familia, que tenga mi comunidad, que tenga mi pueblo? Entonces, lo primero es explorar nuestra historia personal. ¿Qué es lo que nos puede identificar ante los demás? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan del presidente Barack Obama? Sí. Sí. El presidente Barack Obama, o expresidente, ¿no? Porque ya no es presidente. Cuando recién empezó su campaña, la primera vez que fue elegido, el 2008, se construyó un típico mito con él, ¿no? Que es, él es hijo de una mujer norteamericana y su padre es africano.
Él nació en los Estados Unidos y fue llevado muy chiquitito a Hawái, ¿no? El presidente Barack Obama, para su campaña electoral del 2008, reivindicó esa identidad afrodescendiente que tiene y mostró que un afrodescendiente en los Estados Unidos particularmente había sido discriminado durante años, durante décadas, que hasta el día de hoy vemos los maltratos a la comunidad afrodescendiente. Él se mostró como un afrodescendiente exitoso, ¿no? Que había ido a la universidad, había accedido a educación y que ahora quería representar a todos los norteamericanos. Él contó su historia personal. Dijo, sí, mi padre es africano, conoció a mi mamá, vivieron juntos, ya se separaron, pero yo siempre visito a mi padre y mostró fotos de él con su padre. Entonces él mostró ese orgullo por los afrodescendientes y lo conectó en su campaña con un viejo líder luchador por los derechos de la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos, que fue Martin Luther King. Martin Luther King hizo un famoso discurso con una enorme movilización en los años 60 que se llama Yo tengo un sueño, I have a dream, y Barack Obama hizo un discurso, Yes we can, nosotros, sí, nosotros podemos. Entonces, fíjense, lo hacen estos grandes líderes, se hacen espacios más chiquitos, es fundamental recuperar nuestra historia personal. Estos mitos de los que les hablé hace un ratito no han sido inventados, han sido construidos en base a hechos reales. Entonces, ustedes tienen que recuperar hechos reales de su historia personal, de su comunidad, que les va a ser fundamental y van a ser importantes para poder construir su propia narrativa. En segundo lugar, su trayectoria. Creo que ustedes tienen una trayectoria como líderes o lideresas, son activistas, son dirigentes, dirigentas, tienen una trayectoria ahí que exponer. No es que han aparecido de la nada y de pronto se les ocurrió ser candidatas o candidatos. Hay una trayectoria y hay un aprendizaje que tiene que ser incorporado en esta narrativa. En tercer lugar, siempre es importante hacerse la pregunta de por qué quiero yo intervenir en la vida política. ¿Cuál es mi sueño? ¿Por qué en vez de estar tranquila en mi casa o en mi trabajo o tranquilo con mis deberes, con mis hijos, mis amigos, mis amigas, por qué decido intervenir en la vida política? ¿Qué me motiva? ¿Qué me moviliza a eso? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cómo quiero que me recuerden si quiero ser candidata, ¿no? O candidato? Eso es un elemento fundamental que lo tienen que tener presente, porque meterse a la vida política es meterse a la confrontación, es meterse a los ataques. Entonces hay que tener una motivación muy fuerte, muy importante para poder enfrentar ese proceso, para poder enfrentar ese camino. En cuarto lugar, ¿cuál es la agenda que llevo conmigo? ¿Cuáles son los problemas que yo, perdón, me tocó un camión. ¿Cuáles son los problemas que yo identifico en mi comunidad o en mi región? De todos esos problemas, la pobreza, ok, la pobreza, quiero luchar contra la pobreza. ¿En un periodo como alcaldesa o como regidora voy a acabar con la pobreza? ¿En un periodo como congresista me toca la función de acabar con la pobreza como congresista? Eso es lo que tengo que pensar, ¿no? De todos esos problemas, ¿qué temas voy a priorizar? ¿Cuáles son mis temas específicos que yo conozco a profundidad y que voy a priorizar? Después lo vamos a ver en el plan de campaña electoral con más detalle, pero yo les adelanto esto porque esto les va a ayudar a construir su propia narrativa. Y finalmente, mi sueño, ¿no? Que tiene que ver con la motivación, pero es mi sueño. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué voy a cambiar en el municipio si postulo al municipio? ¿Qué cosa quiero cambiar? ¿La plaza que está enfrente? ¿Quiero cambiar el embarazo adolescente, que el municipio se ocupe de eso? ¿Quiero cambiar los temas de salud? ¿Quiero que haya mayor inserción escolar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cómo imagino que va a ser mi gestión? ¿Qué quiero dejar como legado? ¿Cómo quiero que me recuerden?
los que vengan después. Ah, eso lo hizo la regidora tal, o eso lo hizo el alcalde tal, o eso lo hizo la consejera regional, ¿no? ¿Qué es lo que imagino yo o con qué sueño yo que puedo aportar en algo y producir un cambio? Y estos cambios, cuando pensamos en políticas públicas, no son unos cambios grandes. La pobreza no se acaba en un periodo, no se puede combatir en 4 años, ¿no? Pero sí puedo cambiar un aspecto de ella, sí puedo cambiar un pedacito. Y eso es lo que tengo que pensar. Mi historia personal, mi trayectoria, que esas son las ventajas que ustedes ya tienen, cuál es la motivación que tengo para entrar en la vida política, cuál es la agenda, si represento a mi organización, qué voy a priorizar de esa agenda que tenemos en conjunto y mi sueño, ¿no? Qué es lo que quiero cambiar? Creo que estas preguntas nos ayudan a ordenar y organizar una narrativa propia para saber pensar en eso y luego escribirlo o grabarlo para poder saber desde dónde parto, cómo voy a construir, porque en comunicación política, como les dije, se construyen los escenarios, se construyen los actores, entonces, ¿cómo voy a construir mi propia actoría? Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí de lo anterior? ¿Algún comentario? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes, hermanos y compañeros. Sí, yo tenía una acotación. Si bien es cierto que tenemos que venir de una formación individual y empezar a definir qué es lo que queremos en la vida política, siento que también es trascendental poder rememorar que venimos de las escuelas de formación comunitarias. Entonces, no siento que sea tanto pensar en qué queremos hacer o qué quiero hacer yo una gestión, sino más bien qué cambios quiero lograr a partir de la formación comunitaria o a partir de lo que vengo, ¿no? Porque yo creo que esta forma de seguir trabajando los liderazgos individualistas no nos están dando resultados. Pero si vamos trabajando escuelas de formación, así como las de ahora, ¿no? Comunitarias, pero también comunitarias en la práctica, es decir, formadas para que se piense en un colectivo, ¿no? O sea, juntos vamos a lograr esto, juntos vamos a hacer, y en ese entender ir formando más hermanos, yo creo que podríamos ver esto como algo más integral, más sostenible, ¿no? Eso era mi... Ujú. Gracias, gracias. Sí, o sea, de acuerdo, yo me refiero a esta argumentación como como un esquema, como una técnica para que puedan preparar su campaña electoral, ¿no? Que es lo que viene después. No me refiero tanto a la escuela de formación política que entiendo que están llevando adelante, sino me refiero a esto como una técnica necesaria para poder construir una candidatura. La palabra, Sí, por favor. sí, es muy interesante. Buenas tardes con todos y todos. Y claro, por ejemplo, muy cerca, ¿no? Expresidente Toledo, ¿no? Se vistió de Inca, ¿no? Convocando 4 suyos. Llama la atención al pueblo, ¿no? De que una presentación, su figura, y pues su candidato ganó las elecciones. Es similar, se refiere a usted, ¿no? Llama, se visten, bueno, llama la atención al público, ¿eh? Y haciendo mediáticamente, bueno, lo importante es que visibilice, eso es lo que usted se refiere al personaje, mi estimada profesora. Sí, exactamente. Estoy tratando de explicarles cómo se construyen estas candidaturas, ¿no? Y se añaden algunos elementos de la realidad, se basan en las historias personales, pero por supuesto hay de todo, ¿no? Y hay narrativas que exageran y que apelan a técnicas de marketing para armar una candidatura en base a una historia que probablemente no sea la más adecuada o no sea precisa, ¿no? El presidente Toledo efectivamente, usted lo ha recordado muy bien, ¿no? Se puso se vistió así y dijo yo soy el cholo, ¿no? Además su esposa le dijo el cholo sano y sagrado.
Y bueno, ya sabemos las consecuencias, pero no era un auténtico liderazgo, él no estaba representando a las organizaciones indígenas, ¿no? Creo que eso nos queda claro. Él no las representaba, simplemente utilizó esos símbolos para la chacana, por ejemplo, para poder llevar adelante su candidatura. Eso es otra cosa, ¿no? Yo me refiero a que ustedes, teniendo esas trayectorias, teniendo, y cuando digo trayectorias, me refiero a su trayectoria personal, pero su trayectoria personal está ligada a su organización, no se puede desprender, ¿no? A eso me refería antes cuando les hablaba de la representación, porque ustedes no están solas ni solos, ustedes representan a un determinado colectivo, a un determinado grupo. No sé si aclaro aquí la inquietud. Buenas tardes. Adelante. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Reciban el saludo desde el corazón del lago Titicaca, desde los Suros. Yo he entendido en esta forma. A ver. Sé que muchos políticos se disfrazan el momento de la campaña o el momento de participar en la campaña. Ellos o sea, la campaña no lo hacen o participan, cuando participan no lo viven, no lo llevan, el sufrimiento del pueblo. Ese es el error de un candidato. Y cuando ellos, por ejemplo, ya salen como elegidos, se olvidan de la población. Y muchos políticos han pasado eso. Acá lo que está explicando la profesora, yo ya he entendido en esta forma, ¿no? De que se tiene que valorar y los líderes deben nacer del pueblo y tener conciencia que ellos son originarios y deben trabajar por la población que está en el lugar donde ha vivido. No solamente eso, sino preocuparse de toda la población originaria, campesina, porque muchas veces de esas poblaciones se olvidan, porque ellos ya se sienten cuando están allá, piensan que ya han cambiado y ya se sienten más de la ciudad que de una comunidad. Y aparte de eso, tiene razón, un político debe nacer y detrás de ese político hay mucha gente que debe confiar en esa persona y decirlo ellos mismos, ¿no? Que realmente es su representante y merece que esté aquí y por qué. Y también he entendido, profesora, me va a disculpar. No, sí, es cierto. Alguien, un candidato, por ejemplo, debe tener una meta de hacer a dónde voy a llegar, cuál es mi compromiso, qué es lo que tengo que hacer y cómo debo cumplir. No solamente comprometerse por todo, porque yo he pasado y muchos candidatos, compañeros decían de que en la campaña hay que decir lo que sea, comprometer lo que sea, total, cuando tú vas a ganar, vas a estar allá y no te importa la gente. Pero yo me sorprendía y decía, no es así, eso sería mentirle a la población y mentirte en primer lugar a ti mismo. Entonces, aunque yo no tenga mayor votación, para adelante es la sinceridad, la verdad ante la población. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por los Muy bueno. aportes. ¿Alguien más? Sí, por Iris, favor. Iris, disculpa, hay Hola. también unos Sí. comentarios en el chat Ya. para que los puedas Hola, revisar. hola. Ujú. Hola, Sí. hola. Adelante. Aló. Muy buenas tardes, soy María de la región San Martín, también quiero dar mi opinión. Por favor. Al tener que escucharles a las compañeras y compañeros, también bueno, lo que comenta la compañera es muy cierto, que eso se vive, se ha visto y se lo vive personalmente, creo que cada uno de nosotros que vivimos en nuestro país. Ya somos muchas veces, pues en la candidatura, como dice, nos ofrecen mucho, pero a los finales ninguno cumplen. Mi persona casualmente lo vive, se puede decir en persona acá, lo que me lo estamos pasando, lo que es la región San Martín, en la provincia de Rioja. Tenemos el abandono totalmente del alcalde porque mi persona vive en un centro poblado, que es el Porvenir,
la cual nosotros acá hemos sufrido demasiado y se ha visto la problemática tan grande que hemos tenido, ese engaño por las autoridades, que bien es cierto, en la campaña política nos enseñan, nos ofrecen, vienen, se visten de todo, posiblemente hasta se convierten, acá mucho hay participación evangélica, las iglesias, algunos políticos vienen hasta se bautizan en las iglesias. ¿Para qué? Para que ganen los votos. Lo utilizan a las religiones, se envuelven en ellos para que puedan engañar a toda la población. Eso se le ve y se le vive. Y al final, pues cuando ya ellos se sientan, pues se olvidan de todo lo que han ofrecido. Solamente se dedican acá a lo que es el tráfico a las tierras, a quitar las tierras a todos los campesinos, a quitar las tierras los que no tienen su título personal, a veces que toda la gente tenían una compra y venta nomás de sus terrenos, y como ellos ya ingresaron, han logrado quitarles. Y muchas personas y mucha gente de acá que vivimos le hemos pasado ese tipo de violencias, que han venido estos políticos a engañarnos, a decirnos muchas cosas. A pesar que uno no siempre ahí está luchando con nuestras organizaciones, con todo, pero es tan fuerte la corrupción y el engaño que ellos hacen hacia los ciudadanos. Y sería mi opinión, ¿no? Pues si bien es cierto, acá estamos aprendiendo, profesora, con todo lo que ustedes nos están enseñando y también las ideas de los compañeros, pues si uno participar en la política, pero tener ese cambio totalmente, ¿no? Y ya pues basta de tanto que estamos pasando. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Voy Sí, aló, a ver. aló. Sí, por favor. Le habla Leonardo Reyes de Lambayeque, Adelante. CCP. Muy buenas tardes, doctora. Hay varios temas los que antecedieron, ya lo dijeron. Creo que es parte también de nosotros mismos, los líderes, que a veces los candidatos llegan, pero nunca son conscientes de qué personajes, a quién están invitando, a quién están llevando en sus listas. Uno, ahora que viene el presidencial y congresal. Lo otro, los que se eligen a los gobiernos regionales, provinciales, distritales, como consejeros y como regidores. La ley es clara en lo que dice que deben ser los dirigentes de comunidades campesinas y originarias deben estar dentro de esa lista, pero no llevan al que tiene plata o al que tiene a los líderes, porque todos los líderes no tenemos los recursos económicos. Entonces cogen ellos a lo que tiene plata para que les dan, porque los partidos que han sido más antes, quieres ir al Congreso, tienes que darte un cupo porque necesitamos plata arriba. Entonces, la mayor parte de los líderes o campesinos no tienen los recursos para comprar un cupo. Y ese es el error más grande, creo que ha habido y que nosotros. Lo otro es, la población se ha acostumbrado, y acá le digo en Lambayeque, me regalas esto y tú eres el bueno. No es, yo creo que no es así. Tenemos que cambiar. La población en el país tenemos que cambiar. Si tú me regalas toda cosa, yo debo denunciarte porque si quieres, ¿cuál es tu plan, tu trabajo que vas a hacer por el desarrollo del país, de tu región o de tu provincia o tu distrito? Entonces, es que nosotros, la población, les digo porque yo también he sido regidor, y la población dice, me regalas esto, me regalas polo, me regalas mi azúcar, nada. Y yo fui también candidato a ser consejero, y yo iba con mis volantes, mi plan de trabajo que iba a hacer, pero ¿qué resultaba? No, estos papelitos me la rompían hasta en mi cara y la botaban. Quiero que me traigan mi azúcar, mi leche, como lo hacen otros. ¿Y quién eran los otros partidos que están ahorita? Muchos de ellos están dijo, presos por años. Entonces, eso cambió la visión de la población, porque desde el año 1999, 89, que es tiempo de fumor, se hicieron los regalos por todos lados y se formaron, dijo, partidos políticos a todos regionales, provinciales, y eso trajo las divisiones prácticamente en la mayor parte. Nunca se formaron con un partido, dijo, con una solidez y con miras de qué vamos a trabajar y de invitar a los líderes para que sean parte
en el desarrollo, porque los líderes que estamos, dijo, en las provincias, donde sea, estamos y conocemos las cuestiones de la población, lo que conocemos, qué es lo que queremos. Y ahora con las comunidades campesinas, ¿qué queremos? Los líderes que se inviten y que no se les pida cupos, pues se les pide cupos, la mayor parte de líderes y el que habla, no tenemos los recursos, por más que tenemos el conocimiento, nos preparamos todo, pero no llegamos. El que tiene plata está en la lista de ellos, de los grandes, dijo, de los grandes partidos. Y eso yo creo que se tiene que cambiar. Yo agradezco bastante lo que usted nos está abriendo un sistema de esto, que la población tiene que cambiar y los candidatos a la presidencia y asimismo de los partidos políticos que se olviden de estar pidiendo grandes cupos, que mucha gente, por más que tengas un capital humano, nunca vamos a llegar, solamente llegan los grandes, doctora. Sí, muchas gracias. Creo que ahí hay varias cosas que cambiar en la vida política, ¿no? Y yo por eso me animaba a apelar al liderazgo de la trayectoria que ustedes tienen para producir esos cambios. Las preguntas que les coloco son para que ustedes puedan pensar en el tipo de situaciones que se van a encontrar, ¿no? Y por lo tanto que piensen en profundidad cómo quieren enfrentar este proceso. Algunas de las preguntas que han colocado aquí tienen que ver con qué estrategias podemos utilizar si en nuestra gestión un representante de otra organización fomenta la desintegración de los miembros de la organización para llevárselos a su base. Eso ustedes lo van a enfrentar todo el tiempo. Van a venir las organizaciones políticas que no tienen candidatos y candidatas y que andan buscando gente para rellenar, entre comillas, disculpen que les hable así, para rellenar su lista. Y entonces ustedes tienen que decidir poner condiciones, ¿no? Porque lo que termina pasando es que reciben la invitación de una organización, de otra, y a ver quién les pide cupos o quién les pide más, quién les pide menos. Esa no puede ser el indicador, digamos, o el motivo que les lleve a decidir ir por tal o cual partido, sino en qué organizaciones que se van a representar mejor sus propuestas o su agenda. Creo que este tema merece un debate intenso, porque antes varios candidatos indígenas han ido en las listas y al final las listas los han puesto en el último lugar, los han utilizado, ¿no? Como se ha dicho, que hay muchos otros políticos que han venido y utilizado a los candidatas o a los líderes o lideresas indígenas, ¿no? Creo que hay un aprendizaje ahí a tomar en cuenta. Ha habido iniciativas también por construir algún partido que tenga una identidad política indígena y también no ha funcionado. Entonces creo que ahí hay varios aprendizajes para discutir y llevar adelante cómo se podría ir de la mejor manera. Creo que sí, dígame. El problema es, hay dueños de los partidos políticos, porque no sería del pueblo, serían elegidos, por eso en este momento están en elecciones internas, pero hay partidos por delegaturas se están haciendo sin hacer caso, por ejemplo, a la ley. Entonces, hay un dueño del partido, entonces, que si quieres buscarlo, bueno, te pone último, ¿cuánto cuesta cada puesto? Número 1, 2, 3. Es el problema, por eso no hay democracia. Imagínense, somos mayoría pueblo indígena, tanto en Amazonía. Y Amazonía, ¿cuándo un indígena viene como congresista? Jamás. Va a venir siempre una persona que tiene empresa, plata, igualmente los Andes. Y ese es el problema, eso tenemos que cambiar. Que se llama, desde el jurado tiene que haber reglas claras, y si es que no hay reglas claras, pues nunca un pueblo indígena o tanto mujer, varón, vamos a llegar, a pesar alternancia y ahora paritaria, no va a funcionar porque ¿cuánto cuesta, cuánto vale? Ese es el problema en este momento. Cuesta un puesto, demasiado caro. Gracias. Claro, sí, gracias. Creo que usted lo ha dicho muy bien y veo que varios de los comentarios son en ese sentido. Efectivamente, no, en realidad, discúlpame. Hola, Sí, hola. quería participar. Hola. Sí, Hola. estaba comentando, hasta este momento digo que no tenemos tanto organizaciones políticas o partidos políticos, ¿no? Tenemos más vehículos electorales que se juntan para obtener el poder solamente, ¿no? No estamos teniendo partidos con espacios de formación,
con una determinada visión ideológica, con determinados principios, ¿no? Como los partidos que existían antes. Ahora todo esto ha cambiado y estamos hablando de vehículos que se organizan solamente para cada campaña, con los resultados que ustedes están señalando, ¿no? Cobrando cupos o cobrando espacios. Hola, Sí, hola. hola. Creo que lo que hay que pensar es Hola. cómo debería de ser la representación política, de qué tipo de Hola. representación política estamos hablando. Hola, hola. A ver, Levantaron la mano la señora Linda y la señora Malena. Creo que a ver, pues, adelante, Gracias, Linda. gracias, participación. me puede escuchar. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Para agradecer por antecederme a la palabra, y no deja de tener razón el hermano Antolín y la hermana que le antecedió la palabra. Es cierto, la participación activa en temas políticos, ¿no? Para los pueblos originarios es complicado. Y una de las grandes preocupaciones es el tema económico, ¿no? Hay experiencia del año pasado de un compañero de Alto Amazonas, él había postulado también para el Congreso, para el año y medio que quedaba para los congresistas, y a la final no llegó a entrar, ¿no? Entonces una experiencia como ella, por ejemplo, el hermano tuvo que prestar de aquí y de allá, buscar para que pueda su cuota, para que pueda por lo menos estar en el tercer lugar, lo tuvo que pelearlo. Entonces, ejemplo de esto nos permite tener bien en claro, ¿no? Nosotros definitivamente que si no se hace cumplir la ley de parte del Jurado Nacional de Elecciones, esto va a continuar. Y bien le decía usted, maestra, ¿no? A nosotros, a los pueblos originarios, los indígenas o a las autoridades representativas de las organizaciones, nos ponen de relleno, eso es verdad, ¿no? Nos ponen al final, nos dan el número 8, el número 9, ellos saben perfectamente que no vamos a entrar, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en ello? ¿Cómo hacer que esto definitivamente cambie y se le dé ese espacio a los representantes de las organizaciones que lleguen al Congreso? Porque es desde ahí donde que nosotros vamos a hacer respetar nuestros derechos y que el gobierno tiene que cumplir tal, porque no es nuestro derecho como pueblos originarios. Nosotros tenemos infinidad de problemas, sobre todo Loreto. Loreto está aislado por su misma característica. Pueblos, comunidades, en los rincónitos donde la autoridad no llega. Marañón, Pastaza, Corriente, problema de hidrocarburos. Ya llegamos al Bicentenario, ellos siguen con el mismo problema. Más de una semana los hermanos de Concordia, Urarinas están en lucha, doblegaron su lucha, reclamando al gobierno que tiene que cumplir sus 8 puntos de plataforma que ellos tienen, tema salud, educación y etcétera. Entonces, hermanos, ¿cuándo realmente el gobierno va a respetar ese derecho que tienen los pueblos originarios y que nos vean como ciudadanos, ¿no? Que tenemos el mismo derecho como lo tiene cualquier otro profesional. Tenemos profesionales, tenemos buenos dirigentes con capacidad, con conocimientos, mujeres también liderescas que estamos en esto, pero sin embargo, hermanos, nosotros venimos luchando constantemente todos los días pidiendo ese respeto, ¿no? Ahora la igualdad y el derecho y la oportunidad, ¿no? La paridad que hablamos ahora, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuándo se va a cumplir? Eso es la gran pregunta. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Quién lo va a hacer cumplir? Si nos van a continuar teniendo esto simplemente utilizándonos, no cada vez cuando nos quieren consultar, cuánta vez necesitan que uno opina, da sus puntos de vista, queremos que nos atiendan como tal, queremos en esto, y la verdad que hasta ahora no vemos nada, ¿no? Entonces, esa es la gran verdad, hay que ser consciente en ello, hay que hacer un análisis ahí, qué es lo que está faltando, y las personas, las autoridades que asumen responsabilidades tienen que hacerlo, pues, amando a su patria, porque todo es, Loreto, los pueblos originarios somos, todo es Perú, ¿no? El hecho que seamos originarios no significa, pues, que somos, ¿no? De otro planeta. Entonces, ¿por qué no nos dan esa oportunidad? ¿Por qué no se cumple la ley en el Perú? ¿No? La ley existe solo para los que tienen dinero y para los que no. Entonces, esa es una de las grandes preguntas. ¿Quién va a cambiar eso? ¿Quién va a hacer respetar eso cuando no nos dan la oportunidad de estar ahí? Y eso, para llegar a ese punto de tener esa oportunidad de estar al frente, ocupando un primero, un segundo, un tercer número para poder hacer incidencia y respetar nuestros derechos, porque somos nosotros los que conocemos nuestra propia problemática, nuestra realidad que pasamos en nuestra comunidad, en nuestra provincia, es un tema económico. Mientras no tengamos economía, por ejemplo, en Loreto, ¿no? Ahora con la pandemia, estos problemas económicos, todo el mundo estamos en ello, ¿no? Los hermanos en las comunidades que no han producido,
traen sus productos, sigue barato. ¿Quién los compra? Los paga el precio que los rematistas quieren. Eso nos va a permitir, hermanos, tener una estabilidad económica. Ahí también hay que trabajar fuerte, ¿no? Tenemos, como vuelvo a recalcar, infinidad de problemas que tenemos que ir definiendo qué cosas vamos a priorizar y cómo quisiéramos, ¿no? Pero para llegar a eso, ¿no? Nos falta aún mucho. Hacemos todo lo que podemos. Está bajo nuestra responsabilidad. No estamos evadiendo como responsables, como representantes, pero la gran pregunta es cuándo y cómo hacer. ¿Qué hacer en este caso nosotros? En el caso de Loreto, la participación de la mujer es poco, ¿no? Poca participación de las mujeres lideresas en Loreto. Los que estamos al frente estamos constante luchando en ello, trabajando con las hermanas, haciéndolas entender que la participación de la mujer es muy importante en los espacios públicos donde estemos y de donde nos encontremos. Pero hay un trabajo muy fuerte aquí en Loreto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes, profesora, buenas tardes. Quiero participar. Soy Malena Chambi de UNCA, ¿no? Tiene toda la razón la compañera que me antecedió. Pues realmente estamos viviendo momentos muy preocupantes, cada vez peor, ¿no? Sobre estos partidos que te cobran pues los cupos que cuestan 50,000, 40,000, 60,000. Pero yo no sé quién podría, no sé, hay que prepararnos o luchar para que puedan cambiar también algunas reformas, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones, que no debe haber eso, que no pueden cobrar, ¿no? Deben de ser elegidos popularmente por el pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo también, porque en estos momentos algunos partidos políticos ya están vendiendo los cupos, ¿no? Al mejor postor. Sin embargo, hasta el momento, como pueblos indígenas, como pueblos originarios, olvidados como siempre. No tenemos quien luche por nosotros. Hasta el momento no tenemos un representante en el Congreso que pueda luchar. Pero sin embargo, muchísimas han llegado al Congreso allá, como dicen anteriormente, disfrazándose, han llegado levantando el nombre de los pueblos originarios, del pueblo indígena, pero nunca, por lo menos, se ha organizado o ha sido valiente para poder hacer respetar nuestros pedidos, nuestras propuestas, nuestras problemáticas que tenemos en nuestros pueblos. Entonces, todas estas situaciones, a nosotros nos sentimos pues engañados, defraudados, ¿no? Seguramente que hoy por hoy igual estos partidos nacionales van a llevar pues a los mejores postores que no tienen capacidad de liderazgo, que no han participado en no tienen conocimiento sobre qué es política, qué es el apoyo a la sociedad, el trabajo con la sociedad, para el pueblo. No importa sin tener un sueldo o un beneficio, pero así estamos luchando los que somos dirigentes, sin beneficio. Pero lamentablemente lo económico es lo que manda. Somos capaces, preparados, pero no tenemos esa oportunidad para poder participar, para estar ahí, representar a nuestro pueblo y llevar la voz realmente de los más olvidados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una economía, porque tenemos que tener un presupuesto pues alto, fuerte. Y entonces nosotros como indígenas, ¿de dónde vamos a sacar eso? ¿De dónde vamos a poder pagar $50,000 que ni siquiera nosotros tenemos para la canasta básica familiar hay veces? Pero sí somos dirigentes y somos capaces de luchar por nuestro pueblo, por nuestros derechos. Y eso es muy lamentable, ¿no? Y yo quisiera que por favor, si ahora van a entrar algunos que van a postular o ingresan, armen la comisión, una comisión que pueda luchar por las problemáticas, por los pedidos de los pueblos indígenas, ¿no? Que es tan importante y necesario. Nadie ha hecho una mirada hacia el pueblo, solamente que dice que existimos. Sí, mira, hasta el momento 44% de la población del Perú se ha identificado como originarios, ¿no? Que tienen raíces ancestrales, pero sin embargo hasta el momento no hay nada, pues no hay quien nos apoye para luchar. Y espero que estas clases
de repente se le deberían de dar a esas personas, ¿no? A esos grandes, a esos que se apoderan del Congreso, a esos que se apoderan y que no quieren dejar la mamadera y están constante, ellos mismos rotando ahí. Y no nos dan la oportunidad a nosotros, a los pueblos indígenas. Hemos sido vulnerados, pisoteados nuestros derechos, nuestra tierra y territorio, nuestro agua, la contaminación, las mineras y una serie de problemáticas. No hay respeto a nuestros pueblos, ¿no? La consulta previa está en papeles, escrito en papeles, pero sin embargo no lo aplican, no respetan. Y entonces hay mucho que hablar y mucho que decir, pero si nos da la oportunidad, no tenemos por el momento tampoco un partido de los pueblos indígenas donde podamos ser elegidos con el voto popular y ir a representar. Necesitamos una organización fortalecida, sí, bastante fortalecida para poder llegar a esto. Pero ¿quién nos apoya? ¿Quién nos ayuda? Nadie. Y entonces hay muchísimos temas para tratar, para tocar, y ojalá que se pueda seguir debatiendo todo esto y para sacar un planteamiento, ¿no? Unas propuestas para poder cambiar todo el sistema electoral también, como está hasta el momento llevándose de los diferentes partidos, estos nacionales, ¿no? Que son, que si de repente si te van a invitar pues al número 3, al último, ¿no? Al 6, al 5. Y entonces ahí no tenemos más posibilidades de poder ingresar. Eso sería mi pedido. Y muchísimas gracias, profesora, por escucharme y también a los compañeros que están escuchando en este momento. Gracias. Bien, muchas gracias. Han tocado varios temas que tienen que ver, que exceden, digamos, a lo que puede ofrecer este pequeño curso. Creo que han tocado temas que tienen que ver con la reforma política, con el financiamiento, que los han ido viendo en los otros cursos, pero creo que un tema fundamental tiene que ver con el tipo de representación del que hablamos. Es verdad, no ha habido congresistas que representen a las organizaciones indígenas, pero ustedes tienen otra forma de representación, como les he explicado en la primera parte. Tienen una forma de representación en tanto ustedes representan a sus organizaciones. Pueden generar estas actorías sociales y actorías políticas para seguir avanzando. Yo lo que les decía en esta parte de la narrativa es que si deciden ser candidatas o candidatos, tienen que saber cómo entrar a ese espacio político. Ya conocemos que hay todas estas dificultades, que los utilizan de relleno o que les piden financiamiento, pero creo que es importante que ustedes también sepan cómo moverse en ese espacio para saber negociar, que estén preparadas y preparados, que tengan las propuestas muy claras para saber cómo intervienen, ¿no? Y que sepan negociar también en las organizaciones y en las listas. Hay una reforma política en curso, se han aprobado solo algunos elementos, no voy a entrar a ese tema ahora porque no nos alcanza el tiempo, pero sí creo que es importante que ustedes sean conscientes también de que no solamente hay que reclamar pucha, ¿cómo hacemos con la representación política formal? Porque ustedes tienen una representación política no formal, que es la de sus organizaciones. Entonces también ahí creo que se pueden mirar otras maneras de intervenir. En el caso de San Martín y Ucayali, que es los casos que yo más conozco, por ejemplo, los líderes indígenas ingresaron en algún momento a las oficinas o a las instancias especializadas en pueblos indígenas. No fueron a la elección, pero consiguieron entrar como funcionarios o funcionarias y tienen que estar preparados para eso, en la municipalidad o en el gobierno regional o donde corresponda. O sea, tienen que prepararse en todos los espacios, porque la actoría política no solamente es tener el cargo de representación formal, ser elegido, sino también participar en otros espacios como las organizaciones o las oficinas del Estado, sean en los municipios, sean en los gobiernos regionales u otras instituciones, ¿no? Entonces, creo que construir su propia narrativa les ayuda a eso, a formar y a pensar bien cómo pueden avanzar. Yo aquí les propongo aterrizar esto que les presenté antes, esta narrativa, ¿cómo la pueden aterrizar? Ustedes tienen que construir todo el tiempo su mensaje.
Toda la problemática que quieren enfrentar, que ahora me la han narrado en más de 5 minutos, la tienen que condensar, resumir y ponerla, por ejemplo, en 280 caracteres, que es lo que les permite el Twitter. O ponerla en un video de 1 minuto y medio. O ponerla en un audio de 2 minutos, ¿no? Y entonces sí es importante que tengamos en cuenta el mensaje, el discurso, reducir todo en una cosa muy precisa que vaya directamente a formar, cambiar esas políticas públicas. En segundo lugar, la imagen, cuáles son la imagen que voy a llevar, cuál es el símbolo visual que voy a llevar. Ahí me ponían en los mensajes de comentarios ser auténticos y ser auténticas, eso es fundamental. No que venga alguien de otra organización y que diga, yo soy representante indígena, ¿no? Y me visto como ellos. No disfrazarse, como decían ustedes, sino ser auténticos realmente, poder divulgar sus ideas. Hay que repetir todo el tiempo, repetir. Ustedes dirán, pero ya lo dije cuando me entrevistaron. No, otra vez tienen que repetir y presentarse porque no todo el mundo los ha escuchado. Entonces tienen que repetir siempre las ideas para que vayan quedando fijas. Si van a confrontar, cuando tienen debates, hay que hacerlo con argumentos. Y para eso ustedes tienen que estar informados, tienen que saber a qué problemáticas se enfrentan. Si van a hablar de las madres adolescentes, tienen que saber cuál es el porcentaje de madres adolescentes que hay en Loreto o que hay en Satipo, de acuerdo a su representación. Si van a hablar de los partidos políticos, tienen que saber por lo menos cuántas organizaciones políticas hay en su región, en su localidad, ¿no? E igualmente ver el escenario. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo me hago visible en los medios, ¿no? Yo, por ejemplo, podría empezar diciendo, soy Cledi Unguch, de Río Santiago. ¿Qué más digo? Además de decir que soy Cledi Unguch, de Río Santiago. ¿A qué vengo? ¿Cómo hago para completar y escribir un parrafito y decir, soy María Pérez, de Río Negro, y vengo porque quiero presentarme por tal o tal razón? O Gumercinda Quispe de Ilave, y quiero decirles esto. O sea, tenemos que aprender a condensar, a aterrizar nuestras ideas para enfrentar la problemática. La política no solamente es saber qué vamos a hacer, criticar, denunciar, sino también estar informados. Y ustedes tienen una responsabilidad ahí, porque la vocería, entonces, tenemos que preparar los mensajes, conocer cómo vamos a presentar esos mensajes. ¿Vamos a ir a radios? ¿Vamos a hablar por audio? ¿O vamos a hacer entrevistas por Zoom para un canal de televisión? ¿O vamos a publicar en Facebook? ¿Cómo están funcionando los medios de comunicación en su localidad? ¿Qué orientación tienen? ¿Qué influencia tienen? ¿Quiénes son los periodistas principales? ¿Quiénes son los conductores? ¿Cuántos medios hay? ¿Qué se escucha más? ¿La radio? ¿Se escuchan más radioprogramas de Lima en Río Santiago o se escucha la radio local? ¿Se escucha más radio exitosa en Ilave o se escucha la radio local o se escucha Onda Azul, ¿no? Entonces tenemos que conocer cómo funcionan los medios, qué dinámicas tienen. Y eso lo tienen que saber no solamente porque van a ser candidatas o candidatos, sino para sus propios liderazgos de las organizaciones a las que representan. Luego, el valor público. Le decimos valor público en el sentido que es público porque le interesa a todos. Las propuestas tienen que ser claras, tienen que estar resumidas, ¿no? Tienen que responder a una problemática, como les decía, pero también tienen que ser muy acotadas. No podemos hablar, como les puse el ejemplo, de enfrentar a la pobreza o enfrentar el problema de la salud, ¿no? Tenemos que ser muy precisos. En 4 años, ¿qué voy a hacer? En 4 años que dura el gobierno regional o el gobierno local, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si quiero ser congresista, ¿qué funciones tengo? ¿Los congresistas ejecutan? ¿Ejecutan obras? No, los congresistas no ejecutan, los congresistas hacen leyes. ¿Van a hacer leyes para qué? ¿Con qué fin? ¿Se necesitan leyes o ya existen leyes sobre el tema que quiero cambiar? Y solamente hay que hacerlas cumplir. ¿Los congresistas qué más hacen? Fiscalizan, vigilan, representan a quienes los han elegido. Eso casi nunca hacen, no necesariamente regresan y hacen trabajo con su gente, ¿no?
Entonces hay que saber qué es lo que se hace en cada función, en cada puesto, para poder responder a la problemática. No podemos decir, como ustedes decían en campaña, sí, nosotros vamos a resolver el problema del agua. Los congresistas no tienen capacidad de gasto. ¿Qué problema del agua van a resolver? ¿No? Entonces tenemos que conocer bien cuál es la problemática que vamos a enfrentar. ¿Para qué? Para que ustedes la tengan muy clarita, muy precisa y la puedan comunicar de la mejor manera. Y así esos temas se van a convertir en una necesidad para la gente. A veces son los propios candidatos y candidatas las que colocan la agenda en un determinado contexto. El lenguaje. El lenguaje hay que adecuar el lenguaje a un lenguaje propio, que sea cercano a la gente, que desarrolle gestos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿no? Si hay que hablar en quechua, se habla en quechua. Si hay que hablar en aymara o asháninca, lo que sea preciso. Ustedes eso lo saben mejor que nadie, hablar en su propia lengua a la gente a la que se dirigen. Pero cuando tengan que hablar en Lima, o en otra ciudad, van a tener que hablar en castellano, ¿no? Entonces ustedes saben manejarse bien si es que hay que cambiar de lenguaje de acuerdo al público, a la audiencia a la que se están dirigiendo. Y los escenarios, como les dije, los escenarios se construyen, en comunicación política se construyen escenarios. Construir no significa que sean falsos, ojo, se pueden construir escenarios con lo auténtico que tiene una organización, con la representación que tiene una organización. Cuando digo construir, no estoy diciendo hay que inventar, ¿no? Por supuesto hay algunos políticos que inventan. Ya me recordaron a Toledo, que se vistió con la chacana, o César Acuña, que se presenta como el gran emprendedor y que nació en un pueblo pobre, Chepén, y solito salió adelante, ¿no? Como si todos los emprendedores pudieran salir adelante solos, ¿no? Entonces, no, los escenarios se construyen con información real, con información que ustedes conocen. Y entonces, ¿qué hacemos con la vocería para poder concretarla? En primer lugar, como les decía, tienen que estar informados. Siempre tienen que tener información básica de la problemática que ustedes representan. Quiero hablar de los hidrocarburos, entonces tengo que saber cuántos derrames de petróleo ha habido, por qué ha habido, en qué zonas, en qué lugares, cuántas familias ha afectado, qué empresas funcionan ahí. Eso lo tengo que saber, porque no puedo solamente denunciar que hubo derrame de petróleo y que los niños murieron. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas personas viven en la comunidad? ¿Hay puesto de salud? ¿No hay puesto de salud? Eso es lo que tengo que saber para presentar una adecuada vocería. Si voy con una organización política, tengo que saber las propuestas de la organización, porque no vaya a ser que el líder de la organización diga A y yo digo B, ¿no? O hay incoherencias en lo que se dice. Entonces es fundamental conocer qué cosa se va a proponer. En segundo lugar, ¿qué digo? Cuando voy a una entrevista, ¿qué digo? ¿Qué hago? Yo les sugiero siempre tener una carpeta, digo yo, con una nota informativa, antes cuando se podía ir físicamente, pero ahora que usamos estos medios, hay que tener también lista esa carpeta, una nota básica que explique cuál es mi reseña personal. Soy líder de tal lugar y represento a tal organización que fue creada en tal. Porque la gente no necesariamente sabe la historia de ustedes y es muy importante la historia personal y la historia colectiva, para pensar en estos mitos que hay que ir construyendo, que hay que ir dejando. En segundo lugar, esa carpeta tiene que tener una propuesta, la propuesta que ustedes van a liderar, la propuesta principal que van a llevar adelante. Y en tercer lugar, ¿cuáles van a ser sus acciones de campaña? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a reunir con mujeres de tal organización? ¿Se van a reunir con jóvenes? ¿Qué implica eso? Entonces, eso tiene que estar resumido en una carpeta que ustedes lleven a todas partes, que vayan consigo. Le pregunto al periodista, acá le mando mi carpeta antes de la entrevista, siempre, porque esa es su carta de presentación. Y ahí están sus ideas y ustedes pueden repetir eso cuantas veces sea necesario. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo puedo decir? Tengo que referirme solamente a 1 o 2 temas máximo, el tiempo no alcanza, estas entrevistas son cortitas, a veces son 3 minutos, a veces 6 minutos, entonces no alcanza el tiempo para poder hacerlo. Lástima que ahora no nos da tiempo para hacer el entrenamiento, pero con el video que me
envíen hasta el viernes a las 10 de la mañana, yo voy a poder hacerles comentarios. Hay que hacer un saludo corto, pero cordial, ¿no? Un saludo corto de entrada para que sepan quiénes son, precisas, ser precisos y breves. Cuando uno habla con otra persona, ahora a través de la pantalla no se puede, pero normalmente hay que mirar a la persona a la que uno habla. Hay que mirarla todo el tiempo, porque eso genera empatía, genera confianza, genera transparencia. ¿Cómo vestir? ¿No? Muchas personas preguntan, ¿cómo me visto? ¿Cómo me presento? ¿Me pongo mi kushma? ¿Me pongo mi traje? ¿No me lo pongo? Como ustedes consideren, hay que vestir naturalmente. Si quieren ponerse el atuendo típico, lo usan. Ustedes tienen fechas para ponérselo y saben en qué momento usarlo, ¿no? Pero sí es recomendable usar determinados colores para que la pantalla no se traspapele con lo que ustedes están diciendo, ¿no? No se podría poner un verde limón, por ejemplo, ahora con las computadoras, verde limón, es muy lindo el color, pero haría un match con la pantalla, hace una emulsión y ya no se les ve bien, no se les ubica. Entonces es recomendable usar colores más primarios como el azul, puede ser un verde, pero un verde oscuro, o un color blanco, ¿no? Que son los colores que se suelen usar en las pantallas. Perdón que corra en esa parte. Entonces, solamente para dar cuenta de la vocería, pensaba hacer este ejercicio aquí, pero no nos da el tiempo, no nos alcanza. Yo ya les he pedido que hagan este video donde hagan esta presentación en 1 minuto y medio. Aquí estoy poniendo 2 alternativas más. Si quieren pueden escribir un párrafo de 5 líneas para Facebook o un mensaje de 280 caracteres para Twitter. Creo que lo más fácil va a ser el video, entonces les animo a que lo hagan. Y en segundo lugar, la evaluación de este curso va a ser sobre el mapa de actores. Entonces, ustedes tienen que hacer 2 cosas para la evaluación. Lo primero es elegir un actor, uno o una actora política de su región, de acuerdo a las características que hemos visto en la clase. Hay que colocar su nombre y cargo. Es decir, si eligen a un congresista, no poner solamente César Paredes, congresista, sino César Paredes, congresista de Alianza por el Progreso, por la región Junín. Estoy dando un ejemplo, estoy inventando. Entonces, en primer lugar, elegir un actor político que ustedes consideren, de acuerdo a las características que hemos visto, que es un actor político. De repente hay congresistas que no son actores políticos porque no cumplen esas características. Tienen que elegir un actor político de ahí. En segundo lugar, les pido que analicen qué tipo de actor político es, ¿no? Y para eso les coloco estas 3 preguntas orientadoras. ¿Con quiénes podría realizar alianzas ese actor político? ¿Por qué podría realizar alianzas y para qué temas? El actor político que ustedes elijan. ¿Quiénes serían sus opositores? Los opositores de ese actor político. ¿Y sobre qué temas? ¿No? Les recomiendo que elijan un tema, no que sea en general, sino un tema. El tema, el problema de la desnutrición, por ejemplo, estoy inventando. Entonces, sobre ese tema es que eligen al actor político. Y también si identifican algún actor indiferente o neutral. Y si se les ocurre alguna idea para que esos actores se conviertan en aliados. Esas preguntas orientadoras las van a entregar de esta manera. Primero, van a elaborar este cuadrito que se llama mapa de actores, identificando a un actor político de su región. Acá, este cuadrito. Acá ponen el título del actor estudiado. Yo les decía que era, por ejemplo, César Paredes. Estoy inventando el nombre, Perdón. Por ejemplo, yo podría hacer esto, ¿no? Escribir César Paredes, congresista, o alcalde, vamos a poner, ¿ya? Alcalde del distrito Santiago. Santiago, Cusco. Tema o caso,
¿Cuál es el tema o caso? Podría poner desnutrición. En niños, ¿no? O mejor algún tema que quieran que coloque para seguir con el ejemplo. Seguridad ciudadana, podría ser seguridad ciudadana. Ya, Podría ser. seguridad ciudadana. Ok. Entonces, el ejercicio consiste, acá ya tienen el actor, que es inventado, como les digo. El ejercicio consiste en que ustedes acá van a poner qué aliados tendría este alcalde César Paredes. Ay, se me fue el cursor, disculpen. ¿Qué aliados podría tener este alcalde César Paredes? Y ponen acá el nombre del aliado que ustedes consideren y lo marcan acá. Podría ser que tiene 3 aliados. Puede ser que tenga 3 opositores y puede ser que tenga 2 que sean indiferentes o neutrales. Y aquí ponen el nombre de ese actor que sería aliado de César Paredes, que sería opositor de César Paredes o que sería indiferente o neutral. Entonces, número 1, tienen que hacer este cuadrito, llenar este cuadrito. Yo he puesto acá varias líneas. Puede ser que a ustedes les salga 10 líneas de estas o puede ser que les salga 5 o 7, ¿no? Depende, 4, no sé. ¿Cuántas les saldrán? Entonces, eso es 1, el cuadro. En una página, suficiente el cuadro. 2, pueden escribir o grabar un audio con su análisis en una página o 2 máximo. Las preguntas que les he puesto son una referencia para su reflexión. De repente a ustedes se les ocurre otra reflexión. ¿Sí? O sea, un cuadro con el mapa de actores y una hojita que explique su análisis. Si les parece bien, escriben, y si no, graban un audio con su análisis. Y para grabar ese audio o escribir, ustedes tienen estas preguntas orientadoras, estas 3 preguntas. Pueden ustedes colocar otros elementos de análisis. Yo les coloco estas preguntas básicas, pero ustedes pueden encontrar otros elementos de análisis, explicar el contexto, la coyuntura, etc. ¿Sí? Eso sería la evaluación del curso. ¿Alguna pregunta? Iris, disculpa, Sí. aquí el señor Eli García pregunta que si en la tarea del video deben expresarse como candidatos o como representantes de sus organizaciones indígenas. ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir? El señor Eli García pregunta en el chat si es que en la tarea del video es necesario que se presenten y se expresen como supuestos candidatos o si no como representantes de sus organizaciones. En realidad, como se sientan más cómodos. Puede ser, si ya deciden ser candidatos, que se presenten como candidatos, o si desean, se siguen presentando como líderes de sus organizaciones. Ahí se queda libre, depende de cómo ustedes se sientan más cómodas o más cómodos. Otra pregunta que también está acá es sobre qué canales de comunicación se pueden recomendar para posicionarse, ¿no? Si es que en las poblaciones objetivos, principalmente las comunidades, es restringido el acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales. Creo que fundamentalmente la radio. La radio es la que sigue teniendo mucha más presencia y más posibilidades de acceso. Incluso si no hay redes sociales en algunas localidades que sabemos que no llegan, no se puede acceder, pueden usar la radio para poner pequeños mensajes, ¿no? Siempre hay espacios ahí que se pueden utilizar. Y lo otro es que aunque ustedes pueden tener sus medios sociales y aunque la gente no los reciba ahí, pueden visibilizarse en otros lugares. A veces los medios sociales no se usan tanto para llegar a la audiencia, al público, sino se usan más para que los periodistas los conozcan, porque los periodistas de todas maneras van a ver esas redes sociales, o la van a ver esas redes sociales los funcionarios o congresistas u otros dirigentes políticos. Entonces, no necesariamente la va a ver el electorado, pero sí la va a ver
el otro grupo de actores políticos que a ustedes también les interesa que ser conocidos y ser visibilizados en ese espacio, ¿no? Así es, muchas gracias Iris por tu clase, en verdad ha estado muy buena. Yo sé que hay otras personas que se han quedado con ganas también de compartir y de seguir dando sus opiniones. Vamos a tener en la siguiente clase ya también con la docente Iris la posibilidad de seguir conversando. Recuerden también de que vamos a darles comentarios, ¿no?, a cada uno de ustedes en su video, ¿no? Entonces, ese también va a ser un espacio en el que van a poder aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Entonces, no sé, Iris, si tienes algún otro mensaje que dar. Sí, antes de finalizar. Sí, solamente decirles que esta evaluación que les estoy presentando aquí también va a ser transmitida por Denise a ustedes para que tengan todo mucho más claro. Y al final aparece lo que se denomina una rúbrica, que es cómo se califica, ¿no? La nota máxima es 20 y los puntos asignados a cada uno de los ítems que se está preguntando, ¿no? Pero esto lo va a compartir Denise ya con ustedes directamente para que puedan preparar bien su evaluación final de este curso. Y muchas gracias por la audiencia, que ha sido muy interesante escuchar sus comentarios, sus preguntas y también su análisis acerca de cómo acceder o no a una representación política. Es un tema que tiene para largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Ya para cerrar, 2 mensajitos concretos. Justamente el conversatorio de este viernes tiene como objetivo discutir esto que hemos estado conversando, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? Si es que la participación es a través de los partidos políticos, más bien hay otros países que tienen estos sistemas en donde a partir de las mismas organizaciones indígenas es que ingresan a tener un cupo en el legislativo, ¿no? Entonces, este viernes vamos a poder un poquito discutir esas cosas a las 3 de la tarde. Les espero, les vamos a pasar por WhatsApp. Y en el chat estoy poniéndoles un link, por favor, para que puedan entrar a la evaluación de esta sesión. Es un link bien cortito, es un cuestionario sobre nuestra docente, ¿no? Hay 5 preguntas en donde ustedes van a marcar del 1 al 5 nada más, para saber también qué cosas tenemos que ir mejorando en nuestra escuela. Les he pasado ahí por el chat, por favor, si lo pueden llenar hoy día. Es rapidito nomás. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Recuerden que también vamos a compartir con ustedes el material, ¿no? Por nuestra aula virtual, y ya les estaré mandando los links de YouTube también para que lo puedan revisar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.